Uno de los problemas que todos enfrentamos en la vida es el estar pendiente del juicio de los demás, del ser juzgado por las personas que nos rodean, tanto en cuanto a lo que decimos, lo que hacemos. Y la mayoría estamos pendientes muchas veces de esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hay un pasaje que el apóstol Pablo nos aclara, y el mismo se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 4, en el versículo 3 y 4 vamos a considerar. El apóstol Pablo, que fue muy criticado por los religiosos de la época, también fue muy halagado por otros, por sus seguidores, porque incluso se identificaban, decían yo soy de Pablo, y él justamente le decía que no es así la situación. Pero ante estos halagos, estas críticas, él nos aclara y dice así la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, dice que tenía en poco lo que opinaran los demás, el juicio que hicieran. Él se mantenía inmune ante la crítica o ante el elogio, porque los dos son un problema para nosotros. Nos molesta la crítica, pero nos gusta el elogio. Y el apóstol dice, en poco, en muy poco, no que en poco, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. El juicio del hombre no tenía valor. Pero no solamente eso, porque muchos dicen, no, yo me juzgo a mí mismo y yo sé que soy una buena persona, yo sé que lo que hago y si yo me siento bien, está todo bien. Pero el apóstol en el mismo verso 3 dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo. O sea, no era juzgado por los demás, o sea, no le interesaba, muy poco tenía en cuenta eso, pero también muy poco lo que él pensaba de sí mismo. Y esto es una advertencia a nosotros, porque muchas veces estamos pendientes y no hacemos cosas o dejamos de hacer pensando en qué dirán los demás. No nos queremos poner en una opinión para no ser juzgados. Pero el apóstol es claro, dice muy poco tengo esta situación, pero tampoco me guío por mi juicio de mí. Porque aunque nada tengo mala conciencia, dice, no por eso soy justificado. Aunque yo me sienta bien, que creo que no tengo nada para arreglar, no tengo problemas con nadie, tampoco dice, por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Y surge un tercer problema. Uno es el juicio de los demás hacia uno, otro es el juicio de uno. Pero muchos dicen, no, yo pienso todos los días y hago y me sacrifico y hago, cumplo porque yo ya soy juzgado por Dios. Entonces yo no me guío ni por los demás ni por mí, sino que constantemente pienso y medito cuando hago algo para que Dios cuando me juzgue no tenga problemas. Y eso también puede ser un error, porque ahí entramos en el sacrificio personal. Entonces hacemos de la religión por obras, que somos salvos por lo que hacemos y no por lo que somos. Y ahí en Filipenses capítulo 2, cuando habla de que tenemos que ser luminares del mundo, habla de como siempre habéis obedecido, habla de la obediencia. Pero dice que en el verso 13 del capítulo 2 de Filipenses dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que ni aún eso es nuestro. El obedecer es sí,
es una condición que nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Pero dice que si nosotros obedecemos, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Él produce la intención y la acción, pero por su buena voluntad, no por la nuestra. Por eso tenemos que hacer como Pablo, que ni cuando nos critican nos afecte tanto, porque siempre y cuando no sea verdad, porque dice que la palabra dice que bienaventurado cuando hablen mal de vosotros mintiendo, pero tampoco nos tiene que mover cuando nos halagan, porque eso también nos puede hacer daño. Y no guiarnos por nuestras sensaciones o sentimientos hacia nosotros mismos, porque muy poco tengo eso, decía Pablo. Y en cuanto a que vamos a ser juzgados por Dios, nosotros tenemos que obedecer. Y si le obedecemos a su palabra, si obedecemos su palabra, dice la Biblia que Él va a producir en nosotros el querer como el hacer. Pero no por nuestra voluntad, sino por la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Dios nos bendiga.